Bueno, el Señor dijo que en los últimos tiempos eh, sería como en los tiempos de Lot, ¿no? El Señor dijo esto, ¿no? Que en los últimos tiempos serían como los tiempos de Lot, ¿no? La gente estaría comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿no? Hasta que cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. Pero también el Señor dijo que los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé. También con las mismas características, ¿no? Los días de Noé. La gente estaría comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y termina diciendo el Señor, y no entendieron. Terrible, es muy fuerte, así estas dos palabras es terrible, ¿no? Dice que la gente del tiempo de Noé, al igual que del tiempo de Lot, no entendieron que el juicio de Dios estaba sobre sus cabezas y estaba por caer. Hay algo muy significativo, y es que, por ejemplo, en el caso de Lot, cuando los ángeles le dicen a Lot que venían a sacarlos de la ciudad porque ya Dios había decretado, el Señor había decretado que la corrupción y la inmoralidad y la falta de misericordia de los habitantes de Sodoma y Gomorra contra los más vulnerables había llegado al cielo, Lot medio como que se resistía a salir de la ciudad porque él tenía su vida ahí, ¿no? Él trabajaba ahí, él había hecho su pequeña fortuna, la había hecho ahí, pero los ángeles lo tuvieron que empujar. Andate porque Dios, o sea, el Señor había mandado a los ángeles a que lo saquen a Lot, porque la palabra de Dios nos dice que Lot era un justo, y un justo no puede, sobre un justo no puede recaer el juicio de Dios. El juicio condenatorio de Dios no puede caer sobre un justo. Sí puede caer un juicio disciplinatorio que es muy distinto a uno condenatorio. Lot era un justo y el juicio que el Señor iba a derramar sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser un juicio condenatorio, no disciplinatorio. Entonces, el Señor manda a estos ángeles para que saquen a Lot y a su familia. Y Lot le dice a los ángeles, bueno, a medio así, a regañadientes, decide irse, pero antes va y le avisa a los yernos de él. Le dice a los yernos de él que debían irse porque Dios iba a derramar un juicio de destrucción sobre las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura eran 5 ciudades, pero las 2 ciudades principales eran Sodoma y Gomorra. Y el escritor del libro del Génesis dice que los yernos de Lot, cuando Lot les fue a decir eso, para que salgan con ellos y se salven del juicio condenatorio que iba a caer sobre las ciudades, dice que los yernos de Lot se le reían, que no le creyeron, se reían. Y tal así que no le creyeron, no se fueron, se le reían. Bueno, Lot tuvo que desistir porque los ángeles decían, bueno, vamos, nos tenemos que ir porque ya está llegando la hora del juicio. Y se fue y sus yernos se quedaron. Sus yernos, por causa de su incredulidad,
perecieron con el resto de los moradores perversos de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Yo noté algo que está pasando hoy con la gente de este tiempo también, que tienen la misma postura que los yernos de Lot. Cuando alguien les predica el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que lo puedan creer y ser salvos, y cuando alguien les predica acerca de los juicios que van a venir muy pronto sobre este mundo, es inminente esto, la gente o lo toma con indiferencia, o no creen, o directamente, como los yernos de Lot, ¿no? No solamente que no creen, sino que se ríen. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que sucedió y está sucediendo hoy. La gente, o sea, los yernos de Lot podríamos tomarlos como una figura en proyección profética de lo que es la gente hoy. La gente está cada vez más alejada de Dios. Pasa que uno quiere a veces, si uno intenta hoy predicarle el Evangelio a alguien, la gente directamente puede llegar a ser o indiferente, o el otro extremo de la indiferencia, que es no solamente que la gente puede llegar a ser descortés, sino también que se burlan, se ríen. Bueno, todo esto es, las historias de tanto de Lot como de Noé son en proyección profética situaciones que nos hablan de cómo va a ser la sociedad. De hecho, en ambas historias, tanto en la de Noé como en la de Lot, se describe de que la gente iba a estar cada uno en sus quehaceres, ¿no? En su mundo, digamos. Que cuando alguien les hable de Dios, de que les predique el Evangelio y les advierta que va a venir un gran juicio de Dios muy pronto. Yo muchas veces en este canal les he hablado de que el tiempo del juicio de Dios para esta generación va a venir inmediatamente o un tiempo después que los que amamos la venida del Señor y estamos esperando seamos arrebatados. Y estamos viendo por cada año que pasa que la situación económica, social, espiritual, moral de la humanidad va cada día más en baja, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Porque esto también está anunciado, está profetizado en la palabra de Dios. Y los que tienen ojos para ver se dan cuenta de que la palabra de Dios se va a cumplir. Porque lo que Dios ha determinado se tiene que cumplir. Después tenemos el otro caso, el caso de Noé, donde si bien Noé, hay una falsa creencia dentro del mundo evangélico que dicen que por una mala interpretación que puso el escritor del Génesis cuando dice que Noé fue pregonero de justicia. Gran parte del evangelicalismo interpreta esto como que Noé le predicó a su generación acerca del juicio condenatorio de aguas que iba a caer sobre su generación. Pero en realidad, la verdad verdadera es que en ningún lado, y yo los invito a que ustedes por ustedes mismos busquen en sus Biblias, en ningún lado nos dice que Noé le predicó que Dios iba a enviar un juicio de aguas a su generación. No, en ningún lado está eso. Cuando la palabra de Dios dice que Noé fue un pregonero de justicia, lo dice en el sentido en que Noé obedeció al mandamiento de Dios, porque creyó, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, Noé también creyó
en lo que Dios le había dicho. Y Noé, Dios lo que le había ordenado a Noé, y Noé le creyó, es que él debía construir un arca de madera de gofer. Y esa fe de Noé en creerle a Dios en lo que Dios le había pedido que debía hacer, en ese mandamiento de Dios, a Noé y a su familia, a Noé y por ende a su familia, los justificó. Su fe trajo justificación. Lo mismo pasó con Abraham, el mismo principio en diferentes épocas. Cuando el Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, su único, el escritor del Génesis dice, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, Abraham agarró a su hijo, creyó a la palabra de Dios y se dispuso a sacrificar a su hijo, aunque todos sabemos después cómo terminó la historia de Abraham. Bueno, el mismo principio debe aplicarse a cuando el escritor del Génesis dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé fue pregonero de justicia no porque le predicó a su generación, porque la palabra de Dios no dice que Noé predicó a su generación, sino que Noé creyó a la palabra que Dios le había dado y al mandamiento que Dios le había dado, que era construir el arca. Y esta fe en Noé le fue también contada por justicia, para salvación del juicio de aguas que iba a caer sobre la generación de Noé. Entonces tenemos que aclarar esto porque gran parte del mundo evangelicalista interpreta mal esto, ¿sí? Porque Noé, usted va a escuchar que es muy tradicional en el mundo evangélico que digan, porque Noé le predicó 120 años a su... No, Noé no le predicó 120 años. La Biblia no dice eso. Noé estuvo a full con sus hijos construyendo el arca, no tenía tiempo para ir a predicarle. Si nosotros vamos unos versículos más adelante, vamos a ver que el escritor del Génesis nos dice que la generación de Noé ya estaba condenada por Dios de entrada, porque Dios dice que ya Dios había visto la malicia de la generación de Noé y es por esto que el Señor había decretado la destrucción de la misma enviando un juicio de aguas. Lea unos versículos más adelante en la historia de Noé y ustedes van a ver esto. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que de continuo y que era de continuo en los designios de su corazón solamente el mal. Esto dice la palabra. O sea, por eso el Señor es tan determinante cuando dice, voy a destruir a toda carne. Y esto es una evidencia más de que Dios no le mandó a Noé a predicarle, porque Dios ya había decretado el juicio a toda carne. Y había decretado también el Señor que los únicos que iban a ser salvos eran Noé y su familia, 8 personas. Entonces, esto de que Noé era pregonero de justicia, queda claro que fue pregonero de justicia porque creyó a Dios y obedeció al mandamiento de construir el arca. En un mundo prediluviano, en donde hasta ese momento nunca había caído agua del cielo, o sea, nunca había llovido. Noé creyó a esto, pero después cuando nosotros hilamos un poco más fino, no es solamente que en el diluvio fue la primera vez en la historia humana que cayó agua del cielo, o sea, llovió del cielo a la tierra, sino que también cuando profundizamos un poquito más en la palabra, dice que no solamente fue la primera vez que cayó agua del cielo, sino que también brotó agua del suelo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el libro del Génesis, antes de que lleguemos a la historia de Noé, dice que como hasta ese momento nunca había llovido, dice que Dios había diseñado la creación de tal manera que brotaba un vapor de la tierra que regaba toda la vegetación de la tierra. Y era por esto que hasta ese momento no se necesitaban lluvias del cielo a la tierra. Esto lo dice en el libro del Génesis, mis queridos amigos y hermanos. Entonces,
aclarado este tema de qué quiso decir el escritor del Génesis cuando dice que Noé fue pregonero de justicia, quiso decir que Noé fue pregonero de justicia en cuanto a que creyó el mandamiento que Dios le había dado, no a que le predicó a su generación de que Dios iba a enviar un juicio condenatorio de aguas, porque ya les acabo de decir que Dios ya había determinado destruir a toda carne. Entonces, si Dios había determinado destruir a toda carne, es más, no tiene sentido que Dios le diga, no, andá y predicale que yo... No, Dios dice, voy a destruir toda carne. O sea, Dios ya se había determinado a eso. Y como Dios ya se había determinado a destruir toda carne, si hubiese querido salvar a algunos más, aparte de Noé, le hubiese dicho a Noé, he decidido destruir a una parte de la humanidad. No, sin embargo dice, o alguna carne, no, la palabra es clara, dice, voy a destruir toda carne, no alguna. Entonces, decide que a causa de que Noé creyó a Dios en el mandamiento que Dios le había dado de construir el arca, él y su familia, fueron 8 personas, fueron salvos por medio del arca. Ahora bien, continuando con la historia de Noé, el Señor Jesucristo dice que los últimos tiempos estarán caracterizados que serían como los tiempos de Noé. Bueno, si nosotros vamos ahí, nos fijamos el contexto del texto, donde el Señor le dice a los discípulos estas palabras, será como en los que, hablándole de las señales y de los sucesos del tiempo del fin, le dice, será como en los tiempos de Noé, ¿no? Estarán comiendo, bebiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos y nadie entendió nada. Bueno, esto es terrible, ¿no? Dice, por ejemplo, dice algo que a mí me llamó la atención, y después buscando ahí, investigando, dice que estaban casándose y dándose en casamiento. Casándose, y en los segundos más llamativo, dice, y dándose en casamiento. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sucedió en los tiempos de Noé? Sabemos que en los tiempos de Noé, en el mundo prediluviano, y que justamente a causa de este hecho, que ahora yo les voy a compartir, es que el Señor había decidido la destrucción de toda carne. Y este hecho, que conecta con estas palabras del Señor Jesucristo cuando dice que la gente estaba casándose y dándose en casamiento, es, si nosotros vamos a Génesis, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que hubo una unión, o sea, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron y les engendraron hijos. Y que de la unión, de esa unión, nacieron los grandes varones de renombre, o sea, los gigantes, los Nefilim. Tenemos que tener en cuenta que cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de los hijos de Dios, no habla de seres humanos, habla de los ángeles. Habla de los ángeles. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a seres humanos, se refiere a los hijos de Adán, no a los hijos de Dios. En el texto original, para esa porción de Génesis 6, 4 y 5, cuando habla que dice, y viendo los hijos de Dios, en el original hebreo,
perdón, no sé si dije, me equivoqué, si dije griego, griegos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Dice, en el hebreo original, dice, los Bene Elohim. Si realmente esos hijos de Dios hubiesen sido seres humanos, como sostienen equivocadamente una parte muy importante del evangelicalismo, si hubiese querido decir el escritor, hijos, donde dice hijos de Dios, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres sean hermosas, no hubiese puesto en el original hebreo, la palabra original es Bene Elohim. Si hubiese querido decir hijos de los hombres, hubiese puesto los Bene Adam, pero en el texto original no dice los Bene Adam, en el texto original hebreo dice los Bene Elohim, y esto significa, y trae a la luz la correcta interpretación de ese texto, diciéndonos que esos ángeles que fornicaron con las hijas de los hombres y de esa unión sexual impía, totalmente contranatural, nacieron los gigantes. Por eso también que el Señor es tan determinante en enviar un diluvio condenatorio de aguas, porque se había producido como una alteración de la genética humana, del ADN humano, y no se conformó solamente, o sea, los ángeles caídos no se conformaron solamente con uniéndose con hijas de los hombres, para engendrarles seres monstruosos de una altura que también están en otras partes de la Biblia, de alturas de entre 3, 4, 5 y hasta 6 y 7 metros también. ¿Por qué? Porque esa unión impía lo que buscaban los ángeles caídos, entre tantas cosas, al unirse con mujeres humanas, no solamente era la corrupción del ADN humano, sino y por sobre todo tratar de impedir una promesa que el Señor, cuando Adán y Eva desobedecen y son expulsados del Edén, cuando el Señor le envía el juicio a la serpiente y también a la mujer, el Señor le dice a la mujer que su simiente, o sea, la simiente de la mujer, estaría en enemistad con la simiente de la serpiente. Y le dice que la simiente de la serpiente le heriría el calcanear, y que de la simiente de la mujer nacería alguien, y este alguien fue nuestro Señor Jesucristo, que le aplastaría la cabeza. Entonces, el objetivo principal que conecta con este hecho de que los ángeles caídos se unen a mujeres humanas para tratar de corromper el ADN natural, fue tratar de impedir que esa promesa de Dios que Dios le había dado a la mujer, de que de la simiente de ella nacería quien le aplaste la cabeza a la serpiente, no se cumpla, pero no pudieron hacerlo. Por eso Dios tuvo que hacer un reseteo de esa generación que había sido corrompida totalmente. Nosotros podemos ver también en otros lugares del Antiguo Testamento que el Señor dice, por ejemplo en el Génesis, que toda carne había sido corrompida en su genética. No solamente la del ser humano, sino también la de animales, plantas y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque en otras partes del Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos en el Pentateuco, también conocido como la Torá, encontramos que dice que cuando espías israelíes fueron a espiar ahí la tierra que Dios le había prometido a Israel, dice que tomaron como muestras, dice, un racimo de uvas que lo tuvieron que traer en un palo entre 2 personas. ¿Cómo un racimo de uvas tuvieron que traerlo con un palo entre 2 personas? ¿Cómo es esto? ¿Qué clase de fruta era esa? Bueno, una fruta que estaba corrompida en su ADN y eran uvas gigantes. Y es más, hay en otra sección
cuando los israelitas van a espiar la tierra, también dice que había los hijos de Anakim, ¿no? Y dice el escritor claramente, dice, raza de gigantes, que eran los descendientes de esta unión impía, que en Génesis 6, versículos 4 y 5, cuando los ángeles caídos copulan, fornican con las hijas de los hombres, de ahí nacen empiezan a nacer la raza de los gigantes. Bueno, esto mismo, cuando el Señor Jesucristo dice que sería como en los días de Noé, está hablando también de esto mismo, ¿no? Que el hombre buscaría alterar la genética humana, y esto lo estamos viendo hoy, pero esto va a ser más profundo todavía, porque nosotros hoy podemos ver el tema del transhumanismo y todo esto, ¿no? Que están tratando de ponerle artefactos electrónicos en el cuerpo del ser humano, con la mentira de que el ser humano podría llegar a ser un superhombre y bla, 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 ¿no? Si nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el Señor dijo también que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, porque eso en el contexto en el que el Señor está diciendo eso, es en un contexto, primero es el Señor hablando a los judíos, en un contexto de tribulación y gran tribulación, cuando la iglesia ya para ese tiempo no va a estar en la tierra. Por eso el Señor le dice, será como los días de Noé. ¿Qué va a pasar? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, vemos que va a haber, en ese tiempo ya la iglesia no estaremos en la tierra, pero si nosotros vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, dice que va a haber una batalla en el cielo, en donde Miguel y sus ángeles van a guerrear contra el dragón y sus ángeles, y que dice que el dragón y sus ángeles van a perder la batalla y van a ser arrojados a la tierra. Atención acá. ¿Y qué es lo que va a suceder una vez que sean arrojados a la tierra? Va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5. Estas entidades caídas van a atormentar a los hombres, y esto también lo dice el libro de Apocalipsis, cuando habla del ángel que tiene la llave del abismo, y dice que se va a hacer y van a salir miles de demonios del pozo del abismo. Pero en Apocalipsis 12 nos dice que Satanás y sus ángeles van a perder la batalla en el cielo y van a ser arrojados a la tierra. ¿Y qué va a suceder? Estas hordas de demonios que van a ser expulsados por Miguel y sus ángeles van a atormentar a las personas, a los moradores de la tierra que en aquel tiempo estén acá en la tierra, y no solamente que los van a atormentar, sino que a las mujeres las van a tomar y van a volver a hacer lo mismo que hicieron en los tiempos prediluvianos, en los tiempos de Noé. Por eso el Señor dice, será como en los tiempos de Noé. Estarán casándose y dándose en casamiento. Nosotros sabemos bien que los ángeles no pueden casarse con mujeres humanas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pedro lo dice en una de sus 12 epístolas, que fueron por carne extraña, dice, ¿no? Y el apóstol Judas también lo dice. Bueno, por eso el Señor dice que será como en los tiempos de Noé, porque va a volver a suceder lo mismo que ocurrió en los tiempos prediluvianos, hordas de demonios que van a ser expulsados por Miguel y sus ángeles, como nos cuenta el Apocalipsis capítulo 12, y al caer a la tierra, no solamente que van a atormentar a los hombres de aquel tiempo, sino que también van a volver a cometer este pecado terrible de violar a mujeres. A miles de mujeres serán violadas.
los hombres no solo serán atormentados, sino que también, cuando digo hombres lo digo en el sentido general, hombre, mujer, sino que las mujeres también van a ser atormentadas, van a ser violadas, y de esa unión impía va a volver a suceder lo mismo, van a salir monstruos, gente terrible, porque va a volver a pasar lo que pasó en tiempos prediluvianos. Así que un poco es esto lo que en realidad quiso dar a entender nuestro Señor cuando dijo, será como en los tiempos de Noé, ¿no? La gente estará plantando, ¿no? Edificando, casándose y dándose en casamiento, dice. Y también la gente, aún así, en todo ese espectro, va a estar sin entender que el juicio de Dios está por caer. Esto hoy ya lo estamos viendo hoy. Usted le habla de esto a la gente y la gente no lo cree. O permanece indiferente, o se ríe, o directamente dicen que nosotros somos los loquitos de la religión. Bueno, está bien. Vamos a ver de acá un tiempito más, porque no falta mucho para el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que estar atentos y velando, porque nuestro Señor puede estar ya en semanas viniendo. Nosotros sabemos bien que en este mes de septiembre, entre el 22 y el 24 de este mes, viene una nueva fiesta de trompetas. Y tenemos que estar atentos todos los años cuando llega este tiempo de la fiesta de trompetas, porque por la misma palabra de Dios nosotros ya sabemos. Sí, no sabemos el año, pero sí sabemos que el arrebatamiento va a ocurrir en una temporada de fiesta de trompetas. Yo no descartaría este año, ojo, yo creo que quizás de acá a un par de semanas el Señor podría arrebatarnos y cambiaríamos nuestra geografía de estar en un mundo terrenal